Juan, bueno, nada, todos bienvenidos. Qué chévere estar otra vez en un espacio de estos, compartiendo un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de los años en Bosanet. La idea principal es que hoy aprendamos un poco más sobre cómo construimos el precio que le vamos a presentar a los compradores en el mercado de los Estados Unidos, que tenemos que tener en cuenta para la construcción de ese precio y después cómo podemos aprovechar ese precio que tenemos construido para entender qué tan competitivos somos dentro de la categoría específica a la que pertenece nuestro producto. Entonces, sin más preámbulos, les voy a compartir aquí mi pantalla. Eh, Me confirman si pueden ver mi pantalla. No sé si ya se puede ver. Ya la estamos viendo, se ve, confirmado. Ok, perfecto. Genial. Bueno, entonces, como les decía, pues bienvenidos y gracias a todos por conectarse. Hoy, como les decía, vamos a hablar de dos cosas que en exportación pues realmente van de la mano. La primera es la cadena de valor y la construcción de precio y la segunda, el benchmarking. La idea es que pues al final de esta sesión ustedes puedan responderse dos preguntas. Primero, ¿cómo construyo ese precio de mi producto para exportar? Y ¿cuál es ese paso a paso y qué debo tener en cuenta para construirlo? Desde que saco mi producto de la planta hasta que el producto, pues digamos que está en una góndola o llega a algún negocio específico de food service en Estados Unidos. Y segundo, ¿cómo sé si ese precio que tengo es competitivo? Es decir, ¿cómo debo comparar mi precio bien contra el mercado? Em, de fondo, me interesa que desde ya, digamos que tengamos una idea importante en la cabeza y es que, digamos que el precio no existe en general, ¿cierto? O sea, aquí es importante que entendamos que el precio existe por Incoterm y ya vamos a hablar de los Incoterms y el precio existe por canal. Un mismo producto podría tener varios precios según hasta donde yo lo lleve y según por dónde lo venda. Entonces, eso es como a gran escala lo que vamos a trabajar. Em, la sesión va a estar dividida en dos bloques específicamente. En el primero vamos a hablar específicamente de la cadena de valor y los cinco terms. Vamos a construir ese precio, qué es la cadena de valor, vamos a conocer qué es la cadena de valor, vamos a conocer cómo funcionan los cinco terms, como digamos un mapa de costos, como les hablaba anteriormente, y cómo se arma ese precio desde nuestra planta, es decir, desde este primer Incoterm que vamos a tocar, que es el Xworks, pasando por el FOB, el CIF y el DDP hasta el ejercicio de comercialización en Estados Unidos. Y después vamos a revisar en un segundo bloque todo lo que tiene que ver con el benchmarking. Vamos a aprender qué es un benchmark y qué no es. Vamos a aprender a comparar ese precio con el mercado, qué hay que tener en cuenta para hacerlo bien, cómo deberíamos aterrizarlo por canal y pues un método pues, práctico que les pueda ayudar a construirlo. Aquí básicamente, como pueden ver, la primera parte está un poco más enfocada en costos y la segunda es más de mercado, pero van a ver cómo naturalmente se conecta una parte por la otra, una parte con la otra, perdón. Entonces, arranquemos con el primer bloque, que es la cadena de valor y los cinco terms. Entonces, ¿qué es la cadena de valor? Y aquí voy a leer básicamente en palabras de la CEPAL, es toda la variedad de actividades que se necesitan para que un producto recorra sus etapas, desde que se concibe hasta que llega al consumidor final y su disposición después del uso. En la práctica son estos eslabones que estamos viendo acá, eh, materias primas, diseño, producción, tránsito, consumo y postconsumo, y en cada uno agregamos valor, es decir, cada eslabón pues también suma un costo. Por eso, pues tener una cadena de valor bien gestionada es tan importante. Y pues dependiendo de qué tan lejos llegue, pues vamos a hablar de una cadena local, vamos a hablar de una cadena regional cuando estamos hablando de actividades que conectan dentro de un país. Y vamos a estar hablando de una cadena global cuando estamos hablando de la integración de múltiples mercados o de múltiples regiones. Y específicamente nosotros, al estar trabajando en el proceso de exportación a los Estados Unidos, pues estamos jugando precisamente en la cadena global.
El enfoque sobre todo vamos a tenerlo en estos tres puntos que tenemos aquí más claramente definidos, que son los que precisamente nos llevan a traer el producto, digamos, al mercado de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante gestionar bien la cadena de valor? La cadena de valor nos da cinco cosas, digamos, concretas. La primera es fijar un precio con estrategia, un precio que esté adaptado al mercado de destino y que no sea un precio que está improvisado. Dos, vamos a tener una mayor probabilidad de competir con éxito afuera. Tres, vamos a tener más eficiencia porque ahí pues básicamente vamos a encontrar dónde estamos gastando de más o dónde de pronto tenemos que invertir un poco más para poder hacerlo de una mejor manera. Cuatro, tener la capacidad de ver la rentabilidad por eslabón y lo que les decía ahorita, pues alineado a esto, decidir dónde poner recursos y decidir qué actividades por ahí de pronto no valen la pena. Y cinco, pues entender cómo podemos diferenciarnos cuando no podemos competir solo por precio. Esto nos permite, digamos, diseñar estrategias de valor alrededor de cada una de las etapas y de las fases. Em, Aquí, para ordenar los costos, usamos una herramienta y esa herramienta son los Incoterms. Los Incoterms, básicamente, lo que nos explican un poco es hasta dónde llega tu responsabilidad, tanto económica como, digamos, de acción, ¿cierto? De hasta dónde soy responsable por el producto, por la carga, hasta dónde debo pagar, dónde no. Eso es básicamente lo que nos ayudan a definir los Incoterms. Y al mismo tiempo, pues por supuesto, como definen hasta dónde llega esa responsabilidad que tenemos como marca manufacturera o como productor, pues también están definiendo hasta dónde llega nuestro costo en esta cadena de valor. Básicamente, los Incoterms son un mapa que nos dicen quién paga qué en cada tramo. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Aquí nos vamos a enfocar, hay muchísimos otros Incoterms, nos vamos a enfocar en los cuatro más usados exportando desde Latinoamérica. El primer término que tenemos es Xworks. Cuando hablamos de Xworks, estamos hablando de que a mí me están comprando el producto en la planta. Ahí digamos que estoy asumiendo los costos de producción, básicamente hasta el embalaje y hasta ahí básicamente llega mi responsabilidad y mis costos. Después, cuando hablamos del FOB, nos estamos haciendo cargo hasta dejar la carga a bordo del barco y digamos que cuando hablamos en avión, pues el término exacto no es FOB, pero para términos prácticos, pues vamos a entender que el FOB puede funcionar para la carga puesta en el barco o para la carga puesta en un avión cuando estamos haciendo un envío de carga aérea. Después tenemos el CIF. En el CIF estamos básicamente sumando el flete y el seguro internacional. Y después tenemos el DDP, que es el más completo de todos, que quiere decir que yo entrego mi producto puesto y nacionalizado en destino, ¿cierto? Ahí estamos incluyendo todos los impuestos, estamos incluyendo, pues como pueden ver, desde el embalaje hasta los impuestos de importación y pues digamos que, por supuesto, ese transporte inland y demás, ya vamos a entrar a revisar cada uno con más detalle. Lo que me parece muy importante que entendamos es que pues, cada uno de estos eslabones añade un tramo de costos sobre el anterior. Hablemos un poquito de el Xworks. El precio de Xworks es nuestro punto de partida, ¿cierto? Es cuánto cuesta mi producto listo, puesto en mi planta, y digamos que se arma con cuatro cosas básicas: los costos de producción, bien sean directos e indirectos, los gastos generales, el alistamiento internacional, digamos que empaques, laboratorios, certificados, el etiquetados, y por último, pues cuál es el margen del exportador. Eh, ¿Qué es muy importante acá? Que digamos que consideremos que para construir ese precio del producto que yo voy a exportar, incluyamos lo que es realmente necesario y lo que yo realmente voy a usar en mi ejercicio de la exportación. Generalmente las compañías construyen el precio de exportación
básicamente con el precio nacional y lo ponen a la TRM y ese es el precio que ponen de exportación. Y resulta que ahí estamos incluyendo una cantidad de costos que no estamos realmente aprovechando en esa exportación y que al final lo que están haciendo es que mi producto pues sea más costoso y pierda competitividad en el mercado al que queremos llegar. Entonces, pues súper importante depurar, ¿cierto? O sea, sacar del precio de exportación todo lo que es puramente local, todo lo que ese comprador internacional no me está pidiendo, y ahí hay incluidas comisiones de vendedores locales, publicidad nacional, distribución doméstica, el IVA interno, los gastos financieros del negocio local. Y lo que pasa aquí es lo que les decía, si nosotros no somos juiciosos en esa depuración, pues me voy volviendo caro y ni siquiera me doy cuenta que me estoy volviendo caro porque no estoy entrando a llegar a ese nivel de detalle. Eh, Aquí hay un detalle clave sobre cómo construyen ese margen, y es que no es lo mismo multiplicar el costo por uno más el margen que dividir por uno menos el margen. La forma correcta para que el margen real coincida con lo que nosotros estamos esperando es mi precio Xworks, que es esta formulita que les estoy compartiendo acá, es mi precio Xworks igual al costo total dividido entre uno menos el margen. Con la fórmula tradicional, la que les hablaba anteriormente, uno cree que está ganando un 30, digamos, uno calcula para ganarse un 30% de margen y realmente se termina ganando un 23. Entonces, esto es clave para entender un poquito ese precio Xworks y qué tenemos que tener en cuenta y qué no tenemos que tener en cuenta para construir un precio Xworks cuando estamos pensando en la exportación. Entonces, ya tenemos el precio en planta. Ahora pensemos en cómo hacemos para sacarlo del país, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva un poquito al precio FOB. El FOB toma todo lo que tenemos del Xworks, es decir, arranca en el Xworks y le suma toda la gestión en origen hasta dejar la mercancía a bordo de la nave. Son 5 bloques de costo: el cargue de la mercancía, el transporte al puerto, la gestión de aduanas, eh, los costos de terminal en la terminal de origen, perdón, que se llaman OTHC, y el agente de carga, que el agente de carga al final, pues básicamente es el que está para certificar el embarque, que es el que nos entrega el biel. Em, es importantísimo entonces entender que si yo paso de Xworks a FOB, estoy pasando de entregar el producto en mi planta o en mi bodega a entregar mi producto ya a bordo de la nave. Entonces, eso pues trae consigo unos costos y unas responsabilidades. Acuérdense de esto que veníamos hablando. De nuevo aquí pues la formulita para calcular ese precio FOB, que es básicamente el Xworks más el transporte en origen, más el agente de aduana, más el OTHC, dividido por las unidades que estoy despachando. Eso me va a dar el precio unitario FOB del producto que yo estoy queriendo exportar. Ya estamos a bordo, entonces ahorita es importante que pensemos en cruzar la frontera, ¿cierto? Entonces aquí vamos a llegar al CIF y un poco del CIF al DDP. Entonces, cuando la carga sale de la frontera, empieza este tramo internacional, y el CIF es básicamente el FOB más dos cosas: el flete internacional y la póliza del seguro internacional. Yo ya, teniendo eso claro, ya tengo mi producto puesto en el puerto de destino asegurando la carga. Ese es el precio que nosotros damos cuando nos dicen entrégame en el puerto de destino. Y ahí, para llegar al DDP, que quiere decir entregar en una bodega de un comprador o entregar en una bodega específica de ese país de destino, tenemos que sumar dos bloques más. Primero, debemos sumar la nacionalización en destino, y esto implica la operación portuaria, el agente de aduanas, las inspecciones, y muy importante, ahorita digamos que con todos los cambios que están pasando con el gobierno en Estados Unidos, el arancel y los impuestos a la importación, que se calculan sobre el valor FOB, para que lo tengan siempre muy en cuenta. Esto no se calcula no se calcula sobre el CIF ni sobre mi precio de fábrica. Los aranceles y los impuestos de importación se calculan con el valor FOB, es decir, el valor que vimos anteriormente, que es el valor de la carga que yo voy a exportar puesta en la nave.
Y segundo, el otro bloquecito que tenemos que agregar para llegar al DDP es el inland en destino. El inland es básicamente ese transporte interno desde que yo salgo del puerto hasta la bodega y ahí, pues por supuesto, ese costo de almacenamiento que significa tener el producto en esa bodega específica. Si no hay un costo de almacenamiento, si tenemos una orden de compra, digamos que es DDP, pues digamos que no se incluye el almacenamiento, sino hasta la entrega de ese comprador que nos está pidiendo que le entreguemos DDP. Entonces, para que nos quede supremamente claro, el CIF es el FOB más el flete y el seguro, y el DDP es el CIF más la nacionalización más el transporte inland en destino. El DDP es cuando yo digo que mi producto está entregado y nacionalizado. Es decir, ahí ya estamos listos para entrar al canal. ¿Ok? Les tengo aquí un pequeño ejemplo de cómo, digamos, se debería ver un poco esto del Xworks a el PVP, que es el precio de venta al público. Y ya vamos a entrar un poquito más en ese detalle que tiene que ver con la comercialización. Eh, Digamos que si vemos este slide, la idea es que esto resuma un poco todo lo que yo les he hablado de los últimos slides en una sola imagen. Y lo que me parece importante es que se fijen, pues, cómo el precio va subiendo cada vez que yo voy cambiando de Incoterm hasta que llego al precio de venta al público. Si ustedes se fijan aquí, el último salto, vamos en 8.10, 8.39, después vamos a 8.56, después llegamos a 8.69 en el DDP, con los aranceles y los impuestos y ya el producto, digamos, y el inland de destino. El salto más grande está del DDP al precio de venta al público. ¿Por qué? Porque aquí entran todos esos jugadores que son los que nos permiten poner nuestro producto enfrente de los consumidores. Estamos considerando un broker, estamos considerando un distribuidor, estamos considerando un retailer, cada uno con, digamos que, una ganancia, digamos que todos, sobre todo el broker diferente del distribuidor, el retailer, el broker, digamos que trabaja bajo una comisión sobre la venta, mientras que el distribuidor y el retailer, pues básicamente trabajan sobre un margen. La forma importante de entender, digamos, esto es el broker nunca toca la mercancía. El broker es una persona que está ahí simplemente conectando una parte con la otra y tiene una comisión por ese ejercicio de corretaje. Y el distribuidor ya está, digamos, adquiriendo una mercancía y está sumando un margen sobre esa mercancía que está adquiriendo. Y lo mismo, digamos, que termina pasando con el retailer. Eh, que es muy importante aquí como un dato que les quiero dejar. Entre yo más volumen mueva, menos efecto va a tener el cambio en general, desde mi planta hasta el DDP. Si yo muevo una caja con 10 unidades, es más costoso o estoy afectando más el precio final de esa unidad que si yo muevo un contenedor con 300.000 unidades. Recuerden que lo más importante aquí es ese precio unitario del producto, de la unidad de venta, en cuánto lo estoy afectando y cómo puedo buscar afectarlo lo menos posible. ¿Ok? Ya habiendo entendido un poco todo esto que tiene que ver con los Incoterms y cómo cada uno de los Incoterms, digamos que tiene un efecto sobre el precio de mi producto y sobre cómo estoy haciendo cada vez más costoso mi producto cuando paso de un Incoterm al otro. Quisiera que entráramos un poquito en detalle de ese último salto, que es la comercialización en Estados Unidos. Vamos del TDP al precio de venta al público. Y este es uno de los slides o es una de las informaciones que, digamos que menos tienen en cuenta o que menos conocimiento tienen las empresas exportadoras. Y es que después del DDP, que quiere decir, de nuevo, ya con el producto nacionalizado y puesto en una bodega en Estados Unidos, aquí hay unos canales, ¿cierto? Y estos canales pues tienen unos intermediarios. Y cada intermediario del canal, como les decía ahorita, está añadiendo su comisión o su margen hasta que lleguemos al precio final.
Y de nuevo, si quieren, entramos un poquito más en detalle de la distinción entre las dos palabras. El broker cobra una comisión, que es una comisión de alrededor del 5%, y no toma inventario, solo conecta. En cambio, el distribuidor, el wholesaler o el broadliner y el retailer aplican un margen sobre su precio de venta. ¿Por qué? Porque ellos sí están tomando el producto. Hay cuatro rutas, básicamente, porque hay cuatro canales estratégicos, ¿cierto? Está el canal del retail, digamos que estamos viendo tres canales dentro del retail, dos formas de llegar. Está el canal del retail, digamos, tradicional con un distribuidor regional. Aquí estamos viendo pues, la comisión del 5% del broker, estamos viendo un margen que tiene ese distribuidor regional que puede ir entre un 35 y un 45%, y después estamos hablando de que ese retailer tiene un margen de entre un 30 y un 40%. En este espacio en específico, es muy importante que entendamos el rol que juega cada uno de estas personas. De nuevo, el broker conecta, es un ejercicio de conectar un lado con el otro, tiene una comisión, al broker yo le debo pagar apenas me paguen el 5% o la comisión pactada con él. Después, el distribuidor tradicional regional es un distribuidor que hace ejercicio de venta. O sea, es un distribuidor que hace no solamente el ejercicio de llevar el producto hasta el punto de venta, de llevar el producto hasta un lugar en específico, sino que ese distribuidor tradicional está comprando producto y está saliendo a vender ese producto, a comercializar ese producto entre su red, digamos, de tiendas que atiende sí, de tiendas que atiende. Em, y ese distribuidor, como tiene, digamos, un ejercicio más allá de simplemente llevar una caja de un lugar a otro, un ejercicio netamente logístico, sino que un ejercicio comercial, pues ese distribuidor tiene un margen que, como les digo, puede variar dependiendo de la región, dependiendo del tipo de distribuidor y demás, entre el 35 y el 45%. Y ya después, lo último que debemos considerar es que el retailer también tiene un margen. El retailer, de nuevo, también adquiere la mercancía y pone un margen sobre esa mercancía que está comprando, que puede variar entre el 30 y el 40%. Aquí también, dependiendo del retailer, del tipo de retailer y, por supuesto, de la categoría específica de mi producto. Si mi producto es congelado, si mi producto es seco, si mi producto es produce, si mi producto es, dependiendo de la categoría específica a la que pertenezca ese producto, pues el retailer va a definir un margen que haga sentido con esa categoría específica, que generalmente van entre el 30 y el 40%. El segundo o la segunda ruta dentro de este mismo canal del retail eh, es llegar al retail a través de un wholesaler. Aquí de nuevo hay un broker que hace un ejercicio de conectar. De nuevo el broker es opcional. Si yo ya tengo el contacto con el comprador de la cadena o con el distribuidor o con el que sea, pues por supuesto que me puedo ahorrar ese 5%, no es algo que tenga que existir. Sin embargo, pues es una figura muy, muy conocida dentro del medio y al final es importante, digamos, que la tengamos considerada dentro de nuestro ejercicio de la construcción del precio. Em, Aquí está el broker de nuevo. Después tenemos al wholesaler, que reemplaza esa figura del distribuidor tradicional regional. Y el wholesaler en el papel tiene un margen, de nuevo aquí es margen, el wholesaler también se queda con el inventario. Tiene un margen que figura entre el 8 y el 12% en el papel, de nuevo variando de hacia dónde vamos a llevar ese producto, variando de la categoría del producto muchísimo. Generalmente si el producto es congelado, el margen es un poquito más alto. Si el producto es seco y es un producto de mucho volumen, pues el margen puede ser un poquito más bajo. Eh, y eso es, digamos, el margen que te dice el wholesaler. Yo margino, si el wholesaler te dice mi margen está entre el 8 y el 12 en el papel, pero la realidad es que ese margen se mueve más o menos entre el 15 y el 25, porque ¿se acuerdan ahorita que les hablaba del distribuidor y yo les decía que el distribuidor tenía un ejercicio comercial y tenía un ejercicio que iba y a las tiendas y abría tiendas y iba y vendía ese producto y hacía mucho, digamos que trabajo pues, en la parte comercial por el producto? El wholesaler básicamente actúa como un transportista, no sé si esa es la palabra adecuada para usar, como simplemente se encarga, hagan de cuenta como un DHL que viene y recoge la caja en la casa de ustedes
y la lleva y la deja en la puerta del otro señor, el wholesaler hace exactamente ese trabajo. Uno le entrega a ese wholesaler en su bodega, el wholesaler tiene su producto en su bodega. Cuando las tiendas hacen la orden de que quieren una, dos, tres, cuatro, cinco cajas, el wholesaler saca esas cajas de su bodega, las lleva a la tienda y las deja en el almacén de la tienda. Es decir, ahí el wholesaler no entra a ver dónde va el producto, no entra a ver si puede vender más, simplemente hace un ejercicio de mover y entregar el producto. Adicionalmente a eso, pues tienen una cantidad de figuras que terminan sumándole un poco más a ese margen que tienen ellos, que, ojo, porque digamos que ahí sí hay un pedazo que se asume como margen, pero hay otro pedazo que empieza a entrar como costo. Y es que si de pronto entregué la caja con un daño o con una impresión mala o demás, todo eso son costos que ellos empiezan a subirle, a subirle, a subirle al proveedor del producto que uno tiene que terminar asumiendo al final del ejercicio. Entonces, el margen de nuevo en el papel es del 8 al 12, pero en la realidad del día a día y en el mercado y con las inversiones, además que yo tengo que tener en cuenta, tengo que tener un equipo que vaya y me saque el producto del almacén de la tienda, tengo que tener un equipo que sea amigo del manager de la tienda y que hable con él y le diga, vení, ¿cómo hacemos para mover más producto? ¿Cómo hacemos para tener una mejor ubicación? Digamos, todo ese ejercicio comercial dentro del punto de venta, que sí lo hace el distribuidor tradicional, pero no lo hace el wholesaler, pues tengo que considerarlo de alguna manera porque al final, pues mi producto tiene que pues estar lo mejor, digamos, presentado de la mejor manera dentro de la tienda y tengo que pensar en cómo, pues, puedo ir aumentando cada vez ese volumen de ventas. Entonces, en la realidad, se termina moviendo ese margen entre el 15 y el 25. Y de nuevo, pues, el retailer, estamos hablando del mismo retailer, entre un 30 y un 40% de margen. Una cosita muy, muy importante, y es que si nosotros pensamos en llevar el precio de desde Xworks, que es de donde venimos en este ejercicio que estamos haciendo hoy, hasta el precio de venta al público, llegamos hasta aquí. Pero nosotros tenemos que considerar unas inversiones que después tenemos que pensar qué vamos a hacer cuando estamos en el retailer y tenemos que pensar en que tenemos que hacer demostraciones, tenemos que pensar en que tenemos que tener material POP, tenemos que pensar en que tenemos que tener material para empujar la rotación del producto. Es decir, si nosotros pensamos solamente en colocación, el ejercicio perfectamente podría llegar hasta acá. Estamos colocando el producto en un punto de venta y estamos dejando el producto con un precio adecuado de venta al público. Pero si nosotros queremos que ese producto se mueva y que ese producto genere un volumen, es importante que consideremos una plata que vamos a tener que invertir o que tenemos que pensar en invertir más adelante en todo lo que tiene que ver con el trade marketing y por eso se los dejo aquí abajito. Vamos a el tercer canal, o bueno, en realidad el segundo canal, la tercera ruta, que es el food service. En el food service estamos hablando digamos, del canal Horeca, que es hoteles, restaurantes, cruceros, eh, todo, pues, cárceles, el ejército, todo lo que abarca este canal del food service. Y aquí, para poder, digamos, considerar nuestro precio, que es el precio de venta que realmente nos interesa a nosotros, pues consideramos de nuevo el broker si lo necesitamos con su 5% de comisión. Y después hay unos señores que son unos broadliners o unos distribuidores especializados en food service que generalmente tienen un margen entre el 25 y el 35%. Y aquí sí depende muchísimo del producto, pero además también depende muchísimo de ese distribuidor o ese broadliner o ese wholesaler de food service del que estamos hablando, a quién le está vendiendo. Y es un margen que en realidad definen mucho ellos. Como diríamos coloquialmente en Colombia, casi que dependiendo del marrano al que le van a vender. Digamos que si es una cadena importante que le genera un volumen muy importante, pues seguramente hay una negociación importante en ese margen que tienen ellos en el ejercicio de distribución en el food service. Seguramente si yo tengo un restaurantico chiquito y tengo, digamos, no estoy moviendo un volumen importante, pues ese margen va a ser más alto porque, por supuesto, eh, la eficiencia también determina pues qué tan rentable es el negocio de ese distribuidor. Entonces, pues entre yo menos producto le pida, pues seguramente más alto va a ser el margen que se tiene ese señor porque más altos van a ser los costos que tiene que cubrir. Y ya por último, hablamos del canal online. Y en el canal online tenemos tanto el B2B como el B2C. Y ahí es importante entender que ahí hay un referral fee, que digamos que en el B2C está entre el 8 y el 12% de comisión. Y después hay unos costos, de nuevo,
tengan muy presentes los términos que estamos tocando aquí. Miren que ya estamos hablando de tres términos distintos, estamos hablando de comisión, estamos hablando de margen y estamos hablando de costo. El fulfillment es un costo. A mí me cuesta sacar ese producto que viene en una caja, empacarlo en la unidad de venta unitaria, ponerlo en una cajita para que vea bonito para el tema unitario, eso se llama el picking and packing, y después todo el ejercicio, digamos, de que comprende todo el tema del fulfillment, que eso termina sumándome como costo un 15 o un 35% del precio final de mi producto. Y aquí, de nuevo, con el fulfillment, pues digamos que asumiendo ese costo y entendiéndolo dentro del precio que estoy construyendo, pues estoy llegando a poner mi producto en plataformas como Amazon.com o como Walmart.com, eh, con el tema de ads y reviews, pues ya es un tema extra, es un costo extra que tenemos que tener en cuenta si queremos que nuestro producto tenga un mejor performance, muy parecido a lo que hacemos en el tema de trade marketing para empujar la rotación, pues aquí igualmente queremos que nuestro producto lo vea mucha más gente para que nos compre, por supuesto, mucha más gente. Entonces, con eso terminamos la primera parte, el primer bloque. Y aquí digamos que ya sabemos construir nuestro precio, ya sabemos qué se lleva cada canal. Ahora lo que tenemos que determinar es si mi precio es competitivo o no es competitivo. Y aquí es donde juega un rol muy, muy importante el benchmarking. Entonces, ¿qué es un benchmark? Un benchmark no es mirar el precio del vecino o un precio suelto sin contexto, eh, no es una anécdota. El benchmark es un proceso sistemático y continuo de medir y comparar nuestros productos y prácticas contra los mejores referentes para aprender y mejorar. El benchmark, sí, un benchmark nació en Xerox en los años 80 y Robert Camp, digamos que lo formalizó más adelante. Y básicamente lo que les quiero dejar aquí es que no es opinar, sino que realmente medir la competitividad de mi producto dentro de una categoría con un método específico. Y si tenemos claro lo que es, pues también es tan importante tener claro lo que es como lo que no es. No es comparar sin normalizar, no es comparar peras con manzanas, no es comparar distintos tamaños o distintas monedas. Yo no comparo pesos con dólares, no comparo eh, litros con mililitros. Y no se trata de copiar al líder tal cual, y entonces porque yo sé que el líder de mi categoría vende ese producto específico en $8, entonces pues, yo vendo a 7,89. No, al final pues, hay una estructura de costos que ese líder de esa categoría tiene que seguramente es súper distinta a la mía. Entonces, pues si yo copio su precio sin tener clara mi escala, muy, muy seguramente voy a ser inviable en el negocio. Muy, muy seguramente voy a perder margen, muy, muy seguramente incluso voy a perder plata en ese negocio. Entonces, es muy importante que el ejercicio sea un ejercicio juicioso y aquí, pues yo lo que les quiero entregar es un poco esas claves que tienen que tener en cuenta para hacerlo bien. Entonces, eh, digamos que estamos hablando de 6 claves específicas y después una séptima que es más un tip que una clave. La primera es definir el objetivo y es básicamente qué es lo que quiero comparar. Voy a comparar el precio de góndola, voy a comparar el margen del canal, voy a comparar el costo de entrada. Ojo, no se puede comparar todo a la vez. Entonces es muy importante tener definido cuál va a ser el objetivo de ese ejercicio benchmarking que yo voy a realizar. Y dos, es importantísimo que elijamos indicadores comparables, como lo que hablábamos ahorita de dólares con dólares y demás. Y de nuevo, que esos KPIs estén en la misma medida. Es decir, yo tengo una Coca-Cola de 2 litros y tengo una Coca-Cola de 1 litro. En la góndola, la Coca-Cola de 2 litros vale 2,69 y la Coca-Cola de 1 litro vale 2,39. Así, abuelo de pájaro, uno dice, no, pues la de 1 litro es más barata. ¿Qué pasa si yo lo que hago es que comparo en la misma unidad de medida? Es decir, me voy al precio por mililitro. Si yo me voy al precio por mililitro, resulta que el precio por mililitro de la botella de 1 litro
es más alto que el precio por mililitro de la botella de 2 litros. Entonces, al final es más barato o soy más eficiente si compro la botella de 2 litros. Em, Eso importantísimo. Tres, la comparabilidad. Estamos hablando aquí de que tenemos que comparar el mismo canal. Yo no puedo comparar una Coca-Cola, y de nuevo voy al ejemplo de la Coca-Cola porque funciona muy bien, en un restaurante que una Coca-Cola en una tienda o que una Coca-Cola en un supermercado. Y ojo, una cosa es una tienda independiente y otra cosa es un hard discount y otra cosa es un retailer, digamos, regional. Entonces, es súper importante que esa comparabilidad, digamos que esté bajo las mismas condiciones, mismo canal, misma unidad, misma moneda, idealmente, pues si estamos hablando del mercado de Estados Unidos, en dólares, y clave la fecha, porque al final nosotros tenemos un amigo que en Latinoamérica conocemos bastante bien que se llama la inflación. Entonces, pues los precios no son estáticos ni son una foto, sino que ese benchmarking es un ejercicio que tenemos que hacer, digamos que repetidas veces en el tiempo para poder entender cómo nos estamos comparando en eso que queremos medir específicamente a lo largo del tiempo y con el paso de los meses. Cuatro, importante que sean fuentes confiables. Idealmente que donde yo esté obteniendo esta información sean dos o tres fuentes confiables que se validen entre sí para que, pues por supuesto, yo esté haciendo un ejercicio juicioso y no de pronto puse en Google y no revisé el precio bien que era y estoy al final de pronto revisando un precio que no tengo que revisar o de pronto un precio que habían puesto hace muchísimos años. Entonces es importante que las fuentes de donde yo estoy sacando esa información para hacer este ejercicio, pues sean fuentes que me permitan tener esa confiabilidad. Cinco, es importante normalizar los datos, entonces ajustando por el tamaño del empaque, ajustando por promociones y datos atípicos. Esto es súper, súper clave y siempre tenemos que ver el precio de venta real del producto. Muchas veces las marcas hacen promociones o las marcas hacen paga uno, lleva dos o el 30% de descuento o lleva este producto y te regala un muñequito. Todas esas cosas afectan la confiabilidad del ejercicio de benchmarking que estoy haciendo. Entonces, es súper, súper importante que los datos estén realmente normalizados, o sea, que estemos seguros que estamos de nuevo comparando manzanas con manzanas, ajustando por el tamaño del empaque, por las promociones y cualquier dato atípico que pueda haber ahí. Em, y seis, un poco alineado con lo que les venía diciendo, importante tener un marco temporal claro. De nuevo, porque con la inflación, que afecta bastante los alimentos, pues un dato viejo puede terminar realmente engañándonos. Entonces, pues lo que yo les sugiero puntualmente es que ese marco temporal esté entre 8 a 12 semanas eh, y que digamos que nos mantengamos en ese orden. Y ya por último, el tip que les decía, pues por supuesto que es importante que los datos que estemos obteniendo pues sean adquiridos de forma lícita. Es importante que no pensemos en coordinar precios con competidores. En Estados Unidos realmente el tema de la competencia desleal en este sentido es un tema muy, muy serio. Y de nuevo que el benchmark es continuo, como yo les decía, no es una foto, es una película que va pasando con el tiempo y es una película que va cambiando con ese tiempo. Ya teniendo eso claro, entonces aterricemos esto a lo más importante y es el benchmark por canal. Un poco parecido a lo que hablábamos ahorita de mi precio, ¿cierto? Pues un mismo producto puede tener hasta cuatro precios o cinco precios distintos o seis precios distintos o siete precios distintos, de nuevo dependiendo de a dónde lo estoy llevando y cómo lo estoy llevando. Em, en Estados Unidos, el precio y el margen no existen en general, existen por canal. Entonces, ese mismo producto puede tener cuatro precios con cuatro estructuras distintas y nunca, 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 nunca vamos a comparar un canal contra otro canal. En el retail y en grocery, digamos, ¿qué hago? Pues comparo el precio de góndola, pero de nuevo lo llevo al precio por onza o al precio por gramo. Comparo la rotación y el costo de entrada, como si tengo un slotting fee,
o si tengo, digamos, algunas maneras de llegar distintas o diferentes, pues tengo que tenerlas en cuenta para analizar realmente juiciosamente la competitividad de mi producto. Después, en el online B2C, y el online B2C hablamos de cosas tipo Amazon o Walmart.com, comparo precios, comparo reseñas, comparo el buy box, comparo el ranking, em, comparo, digamos, el descuento del referral, tengo que tener en cuenta el fulfillment y, por supuesto, la pauta. Entonces, de nuevo, es importante tener en cuenta todos estos temas para que ese ejercicio de benchmarking lo hagamos de forma juiciosa. En el online B2B, que digamos, tipo Sanet Express o Fair o este tipo de plataformas, yo comparo el precio mayorista, los mínimos de pedido y las condiciones. Y en el food service, tipo Cisco, US Foods o cualquier tipo de estos operadores o de estos broadliners, comparo el precio por caja y el margen del distribuidor. Entonces, como pueden ver acá, cada canal tiene sus métricas, sus márgenes y sus comisiones. Por eso es que comparar un canal con otro, digamos que comparar un producto en un canal con el mismo producto en otro canal, pues es un ejercicio, digamos, tremendamente erróneo. Y por eso es que siempre la comparación se hace por unidad equivalente y descontando el costo total del canal, no mirando simplemente ese número que tenemos en la góndola o ese precio que vemos en la carta del restaurante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo construimos este benchmark por canal? Pues básicamente yo les pongo aquí un método súper concreto en 6 pasos. El primero, definir el objetivo y la unidad normalizada en dólares y por onza o por 100 gramos. El segundo, elegir el canal y no mezclarlo con otros. El 3, armar un set competitivo de 5 a 10 productos comparables de esa misma subcategoría y entender un poco, de nuevo, entendiendo y haciendo bien el ejercicio de la comparación, cómo estoy yo comparativamente con esos otros 5 o 10 productos que estoy analizando en la subcategoría. 4, capturar y normalizar los datos, digamos que de nuevo, cruzando 2 o 3 fuentes y ajustando, digamos, empaque, promociones y todas estas cosas atípicas que hablábamos ahora. 5, hacer retro pricing. Esto quiere decir que me enfoco en un precio objetivo del canal y lo que hago es que voy restando márgenes y comisiones, así entiendo cuál es el precio que yo tengo que entregar para que mi producto sea competitivo en esa categoría que estoy presentando. Y 6, comparar contra mi EDP. Y aquí es súper importante porque aquí ya estamos hablando de qué tan sano es el negocio que estoy haciendo o no. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos acá es si este ejercicio que yo estoy analizando me permite entrar con un margen sano. Si es así, avanzo. Si no es así, pues tengo que ajustar lo que tengo que ajustar en mi cadena de valor. Si ven cómo se van relacionando unas cosas con las otras para poder ser más competitivo y poder llegar llegar digamos, al fin de este ejercicio que es la venta, independientemente del canal, con un margen sano y en un ejercicio pues que realmente me genere una rentabilidad y una rentabilidad que pueda ser a largo plazo. Em, entonces, digamos que ya a modo un poco de cierre, yo les quiero dejar el recorrido completo y es, lo primero, construyo mi precio por Incoterm, entiendo hasta dónde va esa responsabilidad dependiendo del negocio que estoy haciendo con mis compradores. Voy de exports a EDP, después lo comparo con el mercado en el canal adecuado, hago el benchmark y con eso tomo la decisión de precio, formato y canal. Esto, digamos que los ejemplos que yo les puse acá, pues les dan una idea de cómo cada Incoterm afecta o no afecta, dónde estoy parado yo, de cuáles son los costos que tengo que asumir, cuál es mi precio pasando de un Incoterm o de un lugar de responsabilidad a otro. Pero esto realmente es muy importante que ustedes lo construyan con las cifras reales de su empresa. Al final vimos pues algunas referencias del mercado que son útiles como punto de partida, pero su número, su precio ideal lo construyen ustedes con la data real que tienen ustedes en su compañía. em, y pues lógicamente siempre buscando, sobre todo cuando estamos pensando en introducir un producto a un nuevo mercado, pues pensando que mi producto sea lo más competitivo posible. Inicialmente, por supuesto, con todos los beneficios y todas las cosas que tienen los productos que ustedes tienen,
pero inicialmente desde el precio, porque al final yo lo que quiero impactar es a un consumidor que desafortunadamente no me conoce de pronto, ¿cierto? Y ese consumidor, pues al final tiene que estar por lo menos motivado a querer comprar mi producto y si estamos con un precio que se sale por completo de nuestra categoría, de los normales, de las cosas, digamos, de las bases de nuestra categoría, pues por más beneficios que tenga mi producto y por más bueno que sea, pues ese consumidor no se va a atrever a salir a probarlo o a salir a querer comprarlo por primera vez. Seguramente cuando lo compra la primera vez, si el producto es así de bueno, pues va a querer seguirlo comprando, pero es muy importante que como estamos introduciendo el producto en un mercado nuevo, pues seamos muy conscientes de primero cómo estamos construyendo ese precio, dónde podemos ser lo más eficientes posibles en esa cadena de valor, para que mi precio al final sea lo más competitivo posible dentro de la categoría que quiero entrar a competir. Eh, Nada, gracias por el espacio, por escucharme. Si tienen preguntas, súper bienvenidas, las pueden ir dejando en el chat. Aquí les dejo, pues si quieren hacer parte de Bozanet, si ya, digamos, han estado en contacto con alguno de nuestros comerciales, pues se pueden escribir y con gusto seguro les va a compartir más información alrededor de esto y sobre todo cómo lo hacemos en Bozanet, que digamos que siempre estamos buscando precisamente eso que yo les contaba ahorita y es cómo podemos realmente ayudarles a sus productos a tener una entrada eficiente en el mercado y por supuesto a ser lo más competitivos posibles dentro de ese mercado que estamos empujando. Em, y bueno, nada, invitarlos igual a que nos sigan en Instagram. Estamos constantemente compartiendo contenido por ahí, cosas de valor, información interesante que puede ser chévere para ustedes. Igualmente en nuestro LinkedIn. eh, y súper bienvenidas todas las preguntas que tengan para hacer. Ah, y antes de entrar a las preguntas, tenemos un beneficio exclusivo para las personas que se unieron a este webinar. Entonces, pueden enviar un correo a este correo que tenemos acá. Es importante que ese correo lo envíen a más tardar finalizando esta semana, eh, manifestando que hicieron parte del webinar y quieren conocer los beneficios que tienen por haber participado en el webinar para unirse a Bosonet. Y ahí les vamos a brindar toda la información de los beneficios que tienen, dependiendo, digamos, de la fase en la que estén. Esto aplica tanto para las personas que ya hagan parte de Bosanet y que ya, digamos, tengan un plan con nosotros, como las personas que todavía están, digamos, que evaluando la posibilidad y buscando animarse. Tenemos beneficios distintos para cada uno, entonces, pues, invitarlos a que no se lo pierdan tampoco. Simon, gracias por el espacio. Voy a leerte algunas preguntas que tengo aquí en el chat. Primero nos pregunta Mariana, ¿dónde puedo encontrar información confiable sobre los precios de productos similares en Estados Unidos? Pues hay bases de datos, digamos, como Nielsen y ese tipo de cosas, pues esas son realmente las más confiables de todas, que nos entregan realmente esos detalles especiales por categoría. Eso es realmente lo que yo les sugiero y son estas bases de datos, digamos, de estas compañías como Nielsen o similares, que son las que se encargan de hacer estos ejercicios, digamos, de forma juiciosa y van a ser los datos más confiables y, por supuesto, los van a adquirir de la forma más, digamos, lícita posible. Perfecto. Lo otro, Esteban nos pregunta, Simón, ¿cada cuánto se hace el estudio de precios? Un lapso saludable para siempre ser competitivo. Es un ejercicio que tiene que hacerse constantemente. Digamos que entre más constante sea yo en este ejercicio y entre yo con una mayor constancia esté revisando, primero, dónde puedo ser más eficiente en mi cadena de valor y segundo, cómo esa eficiencia me está permitiendo ser más competitivo versus la categoría dentro de la cual me estoy comparando. Pues vamos a poder ser muchísimo más juiciosos y seguramente vamos a poder tener unos márgenes más saludables y vamos a poder hacer que el negocio sea un negocio más rentable. Sí, muy cierto. Simon, aquí hay bueno, aquí hay varias preguntas en el comentario de Mateo Agostinelli que nos comenta y dice, exporto vino de Estados Unidos a Nueva York. ¿Cuál sería la ventaja de exportar en EXW sobre TDP si asumo siempre todos los costos hasta el hub de distribución en destino? Esa es la primera pregunta. La segunda es, en el caso del vino, ¿cómo hacemos benchmark
cuando las decisiones que forman precios son tan dispares? Y hay otra pregunta más de él, ahí dentro del comentario, que dice, ¿cuándo se evalúa la calidad de producto selecto versus producto masivo? Bueno, la primera pregunta, Mateo, digamos que ahí hay una pequeña confusión porque no es que haya una ventaja de exportar Xworks sobre BDP asumiendo siempre todos los costos hasta el hub de distribución en destino, porque si tú estás asumiendo todos los costos del hub de distribución hasta el hub de distribución en destino, pues estás haciendo una venta de DP, no una venta de Xworks. Una venta de Xworks se da cuando a ti el comprador va y hace la compra y recoge la mercancía en tu centro de distribución o en tu planta de producción en el país de origen. Es la única condición en la que en la que existe el Incoterm Xworks. Si tú estás llevando el producto hasta el hub de distribución de destino del comprador o el hub de distribución en el país de destino, estamos hablando del Incoterm DDP. Son, digamos, dos cosas distintas y por supuesto, pues Xworks definitivamente excluyente de DDP, DDP pues incluyente de los costos Xworks en adelante. Eh, La otra pregunta que él tenía era, en caso del vino, ¿cómo hacemos benchmark cuando las decisiones que forman precio son tan dispares? De nuevo, es muy importante, Mateo, la comparabilidad de lo que estás haciendo. Entonces, pues digamos que generalmente cuando uno hace un ejercicio de benchmarking es porque tiene un target específico a donde quiere llegar o porque quiere, digamos, entender en una categoría, o sea, entre tú más específico seas en ese objetivo que quieres lograr, pues va a ser más fácil hacer ese benchmark específico y entender de dónde puedes sacar esos recursos o esa data estratégica que necesitas sacar para poder formar digamos que, entender tu precio y qué tan comparativo eres versus esa categoría en específica. Pues, en el caso del vino, digamos que, de nuevo, hay unas plataformas, de nuevo, como Nielsen y este tipo de plataformas que son... eh, su foco, están especializados en sacar data del mercado constantemente y estar constantemente sacando y sacando y sacando data de diferentes canales, de diferentes productos, de diferentes categorías. Entonces, pues definitivamente una base de estas te puede ayudar a acercarte más a eso. Y de nuevo, pues siempre está el ejercicio de ir al punto de venta y entender un poco, digamos, tu vino específico, pues la cepa y digamos que la madurez del vino y demás. No soy el más experto en vinos, pero trato como de llevarlo lo más específico posible de lo que estás hablando. Pues entrar a ese punto de venta específico al que tú quieres entrar y entender esa categoría la más comparable posible con tu producto, pues cuáles son esos rangos de precios que están manejando. Al final, digamos que lo importante es la comparabilidad y pues que estemos dentro de unos rangos de precios sanos, que nos permitan mantener un margen competitivo, pero pues no tenemos que llegar a un precio exacto, sino que tenemos que buscar ser competitivos, dentro de un rango de precios, que nos permita que el producto rote en la góndola. Y la última pregunta, Cuando cuando se se... evalúa, cuando se evalúa calidad producto selecto versus producto masivo. No es, o sea, no se debe hacer. O sea, tú no debes hacer un benchmark de un producto masivo versus un producto selecto. Estás comparando dos categorías completamente distintas, seguramente dos cadenas de valor completamente distintas. Entonces, de nuevo, la recomendación es comparamos peras con peras, siendo lo más específicos posible en esas peras que estamos comparando. Hay otra pregunta, Simon, de Mariana, que dice, ¿cómo puedo saber si mi producto tiene un precio demasiado alto o si simplemente está dirigido a un público diferente? ¿Cómo puedo saber si mi producto tiene un precio demasiado alto o si simplemente está dirigido a un público diferente? Em, pues digamos que lo más importante ahí, Mariana, es cuando tú estás haciendo esa construcción de precio desde tu cadena de valor, pues que realmente seas lo más juiciosa posible en buscar la eficiencia en cada una de esas fases específicas de la cadena de valor. Em, y al final, pues tu producto también ayuda a definir
ese lugar al que lo quieres poner. O sea, digamos que los ingredientes que tengo, cómo lo produzco, si es un producto artesanal, si es un producto más digamos, automático, pues, o de maquinaria. eh, entonces, pues al final todas esas cosas terminan condicionando ese precio final del producto y te terminan posicionando en un escalafón diferente de precio versus calidad. Entonces, eh, es más como entender realmente tu categoría desde cómo está concebido tu producto y entender cuál es ese target que tiene tu categoría específica, si es un target más masivo o es un target más selecto. Sí, ahí lo que podemos hablar, Simon, es de ese fit que tiene el producto con el canal que se seleccione cuando se trabaje dentro de ese benchmark, dentro de ese compliance que se trabaja. Total, y no solo con el canal, sino también con a dónde lo quiero llevar. Es decir, seguramente si mi producto es un producto muy saludable, muy, digamos, healthy, que está muy bien hecho, que tiene unos productos de súper alta calidad, que tiene un proceso de producción, pues, digamos, de los más altos estándares y demás, y al final los productos o la materia prima que yo utilizo, que también es importantísimo la materia prima, de dónde viene y demás, que yo utilizo, pues, son costosos, pues seguramente ese costo final de mi producto va a ser costoso y el target de mi producto, pues seguramente no va a ser un supermercado o una tienda más masiva, sino que yo debería pensar en que mi target una tienda un poco más alta, digamos más especializada o más de nicho, pero también, pues ahí me voy a comparar contra gente que tiene, digamos, procesos similares a los míos y ahí la comparabilidad es más juiciosa y tiene más sentido. Marcela nos escribe, buenas tardes. Bueno, en el ejemplo, el DDP es 8,69. Desde aquí se calcula todos los porcentajes de comisiones. En el ejemplo, a ver, trato de entender. En el ejemplo, DDP es Ajá, 8,69. ajá, Pregunta, desde aquí se calculan todos los porcentajes de comisiones. claro, en el DDP, entonces, desde ahí tú calculas, digamos, el margen o esa ganancia que tienen por el rol que juegan cada uno de esos jugadores que te permitan llegar a el punto de venta al que quieres entrar o al restaurante específico en el tema del food service o en el canal online, pues ese referral y esos costos de fulfillment. Entonces, sí, realmente, eh, digamos que tenemos que tratar de mapear si queremos llegar a un precio de venta al público juicioso, pues desde lo más juicioso es mapear hasta el DDP y a partir de ahí mapear los costos y demás. Ahora, si yo tengo un distribuidor que me está comprando FOB y el distribuidor me dice, no, es que pues yo te compro FOB y mi margen es del 35%, pues a mí no tiene por qué importar cuánto le cuesta a ese señor mover el producto de un puerto al otro, cuánto le cuesta al señor bajarlo del arancel, no me interesa. A mí el señor me está diciendo que su margen es del 30% y que ese señor va a vender el producto que yo le vendí FOB un 30% más caro. Entonces, digamos que en ese caso específico, pues podríamos hacerlo, digamos que simplemente calculando esas comisiones o esos márgenes específicos desde el lugar en el que me están comprando el producto. Hay Todo otra depende, pregunta. perdón, todo Perdón, Simon. depende de la condición de la venta y de la compra. O sea, es decir, si el señor te dice yo te compro y simplemente sumo mi margen, o si el señor te dice yo te compro y yo tengo que meter todos estos costos en el producto, pues de nuevo tenemos que llegar hasta el DDP y ahí sí calcular el margen, digamos, que estamos metiendo en el canal o con el distribuidor o el wholesaler o el broadliner o el jugador específico con el que estemos haciendo ese negocio. Súper. Simon, aquí hay una pregunta que creo que a muchos debe estar sonándoles en la cabeza y es, Ana Sadie Méndez pregunta, al suscribirse en el plan Starter de Bosanet, ¿ayuda con la construcción del precio? De ese precio, perdón. Sí, sí, Ana. Todos nuestros planes tienen este tema que es un tema que a veces dejamos pasar por alto y que creemos que es sencillo, que no tienes misterio, que a veces digamos que valoramos más el ejercicio comercial que todo lo que hay detrás que nos permite poder llegar a hacer ese ejercicio comercial. Entonces, sí, Ana, nosotros desde nuestro plan Starter y en todos nuestros planes hacemos dos cosas muy importantes. La primera es preparar a las marcas
con todos los requerimientos específicos que tiene el mercado de los Estados Unidos, desde los temas de compliance, ¿cierto? O sea, el FDA, el etiquetado, todo lo que tenga que ver con con esas certificaciones o registros obligatorios para que el producto pueda no solo entrar, sino ser comercializado en el mercado de los Estados Unidos. Bosanet se encarga de trabajarlos con ustedes, pero por ustedes. Y por supuesto, hacemos un ejercicio de cadena de valor y de benchmarking para que ustedes puedan, si bien sea con Bosanet o no con Bosanet, en una feria o se encuentran un comprador en el camino, pues tengan la tranquilidad de saber que están listos y que conocen cuál es ese precio al que llegaría a su producto y que conocen qué tan competitivos son en una categoría o en su categoría o subcategoría en específico. Entonces, así es. Alejandro Gómez pregunta, Simon, ¿cuál es la idea de exportar? ¿Vender a un mejor precio en Estados Unidos o vender debajo del mercado local? La idea de exportar, Alejandro, es vender, digamos, pues puede tener muchos beneficios, pero principalmente yo creo que cuando uno piensa en el mercado de Estados Unidos y en la grandeza del mercado, pues estamos pensando en apostar al volumen. Entonces, pues tiene sentido de pronto pensar en que mi margen sea de pronto incluso hasta más bajito que el margen que tengo en mi mercado local para apostarle a ese volumen y apostar en crecimiento y en alcance y demás. Que permite siendo, pues que termina siendo seguramente más rentable o nos trae pues más ingresos a nuestra marca o a nuestra compañía. Hay una pregunta de Claudia eh, que dice, si mi producto sale en dólar puesto en DDP, ¿cuál sería el costo final en la cadena de valor? Claudia, tu pregunta, pues digamos que para responder a tu pregunta, yo te diría que depende, como acabamos de ver ahorita. Depende de tu producto, depende del tipo de producto que tienes, depende del canal al que le estemos apostando con ese producto. Al final, este ejercicio que estábamos viendo ahorita, digamos que cuando pasamos del DDP a la comercialización, pues los márgenes y la afectación que tiene cada uno de esos jugadores en cada uno de esos canales, pues es distinta y desde ahí, pues el costo final en la cadena de valor va a ser distinto dependiendo de cada canal. Entonces, en retail, pues de nuevo, si tienes un broker, considerar esa comisión que le tienes que dar a tu broker. Si trabajas con un distribuidor, digamos, tradicional, regional, pues considerar ese margen que, como decíamos, es un margen que puede estar entre el 35 y el 45% dependiendo del producto y de la región. Y de nuevo, pues considerar el margen que tiene el retailer, que hablábamos que era un margen que estaba entre el 30 y el 40%, dependiendo del retailer, dependiendo de esa cadena y por supuesto dependiendo del tipo de producto que tengo yo. En food service, pues de nuevo esos jugadores que vimos que están asociados al food service, que son estos distribuidores especializados en food service o los broadliners o como Cisco, como US Foods, pues considerar ese margen que tienen ellos entre el 25 y el 35%. Si vamos a hacer retail con un wholesaler, pues importante considerar ese margen que tiene el wholesaler, que de nuevo en el papel puede ser del 8 al 12%, pero que al final del ejercicio puede estar significando un margen cercano al 20%, 20-25%, dependiendo de cómo sea esa relación en específico, de cómo funcione mi producto y demás. Entonces, pues la respuesta es depende, depende del canal, depende de tu tipo de producto y depende de la ruta que cojas para llegar, sobre todo en un canal como el retail, si lo haces con un distribuidor tradicional o un wholesaler. Hay dos preguntas más que nacen de esa variable, pero no sé si las comprendo muy bien. Y una de ellas es, ¿cómo se vería, porque sé cómo se fería, y no creo que es como, no sé si es cómo se Ujú, fería en punto de venta, y ujú. cómo hacer el ejercicio proyectado en Excel? Digamos que importante lo que yo les decía ahorita y es diferenciar los términos. Una cosa es comisión, comisión es, digamos, una plata que yo tengo que sacar de mi bolsillo para pagarle a ese señor que me hizo ese ejercicio de corretaje. Y otra cosa es margen, que quiere decir que yo le estoy vendiendo una mercancía a ese señor y ese señor está poniendo un margen para venderla por encima de lo que yo se la vendí. Y el otro término que es importante entender aquí es costo, que al final, pues digamos, puede ir alineado con la comisión, que igual también es un costo. Los márgenes se calculan con la fórmula de margen que les mostré arriba, que es básicamente
Digamos que el precio que tengo dividido uno menos dividido uno menos el porcentaje de la comisión, perdón, del margen, y eso me va a permitir ir entendiendo pues cómo va incrementando mi precio dependiendo de cómo juegue cada jugador y de qué margen tenga. Bueno, ahí para contestarle a ventas, día 52, nosotros les compartimos la presentación, nosotros les vamos a compartir también el video y el enlace en YouTube cuando este webinar suba. Hay una pregunta de Carlos que hace y es muy interesante que dice, ¿qué pasa si en el análisis de precios no resulto siendo competitivo en el mercado? ¿Se puede, por ejemplo, negociar el margen de los distribuidores en los canales? A ver, si en el análisis de precio no resulta siendo competitivo en el mercado, pues lo primero que yo te sugeriría, Carlos, es devolverte incluso hasta la producción de tu producto y entender cuáles son esos costos que estás incluyendo en esa construcción de ese precio, em, y dónde puedes buscar ser más eficiente. Si ya digamos que agotaste todas estas opciones, em, digamos que sí se puede negociar el margen de los distribuidores, pero es un tema que es muy subjetivo. O sea, digamos que de fondo, pues va a depender del tipo de producto que tengas, del potencial que le vea a ese distribuidor en específico. Si digamos que tienes un producto que seguramente va a generar un volumen muy importante, pues vas a tener seguramente un margen mayor de negociación a que si tienes un producto muy específico que va a significar seguramente más tiempo a ese distribuidor o más trabajo en su venta. Entonces, pues realmente la respuesta es depende, y al final pues también va a depender mucho de cómo hagas esa negociación específica. Entonces, digamos que sobre todo con productos nuevos que están ingresando a un mercado, es difícil negociar los márgenes de los distribuidores o los márgenes de los retailers. em, Digamos que específicamente de los retailers más difícil aún, digamos que el retailer está abriendo un espacio en su cadena confiando en el producto y sin antes entender cuál es el volumen o el volumen de venta de ese producto, la rotación específica que puede tener ese producto, eh, va a ser muy difícil que ellos, digamos que corran el riesgo de asumir un margen menor, mientras que si ya tenemos una historia de venta, y entendemos, pues al final, si nuestro producto se vende bien, pues eso seguramente como dueños de la marca nos da un leverage distinto, frente a ese comprador y ese leverage, una vez con esa historia de ventas, pues perfectamente lo podemos aprovechar para ir a decirle, es que mi producto representa tanto porcentaje dentro de lo que tú estás vendiendo y básicamente, pues si lo quieres tener, tienes que ayudarme a ser más eficiente. Pero pues al final, digamos que esa negociación va a depender, Carlos, realmente de quién necesita a quién en ese momento específico. Listo, Simon. Hasta el momento no recibimos ninguna otra pregunta. Creo que para todos los que todavía siguen acá conectados y acompañándonos, primero que todo les damos las gracias por estar acá. Lo segundo es, en estos días estaremos compartiéndoles la grabación, la información, la presentación y claramente disponen del equipo de Bosanet, de Simón, de las redes sociales de nosotros, para que puedan escribirnos, para que puedan tener ese espacio donde puedan aclarar dudas para los que quieran realmente el beneficio de conocer de qué trata este beneficio. No olviden escribirnos a los correos que acá está dejando Simón en el chat. Y de verdad, muchas gracias por el espacio, Simón. Muy bueno. No, gracias a todos por acompañarnos. De nuevo, pues, la idea es que estos espacios sigan pasando. Nosotros, a nuestra comunidad en Bosanet, queremos siempre entregarles cada vez más y más valor. Y esa es la idea de estos espacios, que juntos podamos aprender y por supuesto que igual sean espacios en los que podamos comunicarnos y ustedes puedan tener, digamos, más cercanía con nosotros y puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes y necesarias. Entonces, pues a todos, gracias por su participación y seguramente nos veremos más adelante en otro espacio y nada, aquí ya a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias a todos. Gracias.